tensión arterial. eh, a ver, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí la vemos, doctor. Perfecto. Vamos a ver hipertensión arterial. En epidemiología vamos a ver algo muy sencillo. Eh, Se estima que 1.200 millones, o sea, 1.2 billones de adultos entre 30 y 79 años en el mundo tienen hipertensión. Y la mayoría son de países de ingresos bajos y medianos. Acuérdense que la población total, creo que somos 8 billones, o sea que es súper frecuente. Ujú. Esta es una enfermedad que sí ustedes tienen que aprender a manejar muy bien. Entonces, de esto seguramente en el examen vendrán muchas preguntas. Y aunque muchas veces no es tan útil memorizar porcentajes, aquí sí. Y van a ver por qué. Bueno, de todos esos hipertensos, de los 1.280 millones que hay en el mundo, se estima que 46%, o sea, un poquito, casi la mitad, no conocen su diagnóstico, o sea, no saben que son hipertensos. O sea, básicamente la mitad de los hipertensos en el mundo no saben que son hipertensos. Es algo importante, ¿no? Sin duda. Es un porcentaje que hay que conocer, ahí está en rojo. Otro porcentaje que hay que memorizarse y que les va a ayudar a tomar mejores decisiones, es que menos de la mitad, eh, o sea, de esos, del total, solo el 42% son diagnosticados y tratados a la vez, porque algunos son diagnosticados y no se tratan. ¿Ok? Y del total de hipertensos, uno de cada cinco, o sea, 21%, tiene tratamiento y, o sea, de estos 42%, la mitad está controlado. Entonces, si se fijan, solo del 100% de los hipertensos, solo el 21% está controlado. Entonces, y estas estadísticas aquí abajo de rojo son de países de primer mundo, imagínense. O sea, imagínense si ellos tienen, o sea, para que vean lo increíble, o sea, cuántos, no sé, doctores, no, o sea, cuántos médicos, casi todos los médicos ven hipertensión, pero fíjense lo inefectivo que es todo. Entonces, justo por esto tenemos que saber muy bien manejar y diagnosticar la hipertensión y saber estas cifras para darle como más importancia a cada cosa que hacemos, ¿ok? Entonces esas hay que memorizárselas. Obviamente es una de las principales causas de muerte prematura en todo el mundo y hay unos objetivos de la OMS para disminuir su incidencia. Esto está en rojo, pero no se lo tienen que saber. Básicamente, después, arriba de los 140 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica aumenta un 14% la causa de muerte. Obviamente va aumentando la enfermedad, la cardiopatía isquémica, los strokes, tanto isquémicos como hemorrágicos, enfermedad renal y otras enfermedades cardiovasculares. Ahora, fisiopatológicamente, sinceramente es algo tan complejo. Creo que esta es multifactorial sin duda, excepto en ciertas raras enfermedades que son monogenéticas, pero eso es muy raro. Si se fijan, esta imagen de la guía de la Sociedad Europea del 2024 ejemplifica lo complejo que es la fisiopatología. Si se fijan, hay factores genéticos, biológicos, eh, asociado a proteínas nucleares, las formas monogenéticas que les dije. Igual les voy a poner un cuadro, pero esas no son tan eh, frecuentes, cambios epigenéticos, programación fetal, alteraciones del sistema renina-angiotensina, de la endotelina, de las hormonas sexuales. Depende de dónde vivas, también puede aumentar tu posibilidad de ser hipertenso, contaminación, cambio climático, disfunción endotelial, eh,
endurecimiento de arterias, remodelado de arterias pequeñas, estrés, eh, acceso a la salud, acceso, ajá, sí, acceso a la salud. O sea, un montón de cosas, se fijan, un montón. Sedentarismo, actividad física, dieta, sodio, potasio, obesidad, o sea, es algo bien complejo. Sensibilidad a la sal, isquemia renal, o sea, hay una fisiopatología compleja multifactorial. Eso no creo que solo sepan eso, las causas monogénicas son muy raras y es multifactorial. ¿Por qué es importante? Porque si no la controlamos, va a tener daño a órgano blanco, que serían sus consecuencias, dependiendo de qué órgano esté afectado. En el ojo da remodelado microvascular, retinopatía hipertensiva. En el corazón, hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento de cavidades izquierdas, fibrilación auricular, eh, enfermedad coronaria, infarto, falla cardíaca, diastólica o sistólica. En el riñón, albuminuria, proteinuria, disminución de la función renal, fibrosis, en la microcirculación fibrosis, disfunción endotelial, en el cerebro, strokes, atrofia, microinfartos, demencia. ¿Ok? Entonces, se fijan, es muy importante controlar la presión justo para prevenir todo esto. Ujú. Disculpen un segundo. Disculpen, ya voy. Diagonal. Ya, perdón. Muy bien. Entonces, la clasificación. Ajá. Bueno, la hipertensión, la definición de hipertensión depende de con qué método midamos nuestra presión arterial. Si el diagnóstico en este que dice Office es la de consultorio, es la presión tomada en consultorio, y está en rojo, es igual o mayor a 140/90, eso se clasifica como hipertensión. Si el paciente se mide la presión él con un aparato en la casa, este punto de corte baja, en vez de 140 es 135 y en vez de 90 es 85. Si el paciente usa un dispositivo que se llama MAPA o monitoreo ambulatorio de presión arterial, que básicamente, imagínense, es un manguito de presión que se lo deja puesto el paciente durante un día completo y registra constantemente. Entonces, ese tiene el mismo punto de corte que el monitoreo ambulatorio de la presión, o sea, el que el paciente se tome la presión en casa. ¿Y por qué este punto de corte es tan importante? Porque a estos niveles, a este punto de corte, el riesgo cardiovascular es lo suficientemente alto como para que se necesite tratamiento farmacológico. Algo importante, la hipertensión es un problema crónico. Entonces, hay veces, de hecho les va a tocar muchas veces ver que mucha gente, no sé por qué, les da
antihipertensivos a ciertos pacientes cuando no son cuando le están diagnosticando la hipertensión, de que tómenlo 15 días. No, o sea, eso no funciona porque la enfermedad, la hipertensión arterial es algo crónico. Entonces, no se va a ir y es mejor entonces enfocarse en tener un buen diagnóstico porque ya sabemos que cuando empecemos los fármacos van a ser ya de por vida, excepto que en algún momento tenga hipotensión o algo así, entonces se lo cambiará. Se disminuye o se suspende. ¿Ok? Luego está la presión normal o no elevada. Si se fijan, no es 120/80, es 120/70. En el consultorio, lo mismo 120/70 para lo demás, 120/70. ¿Ok? Y hay otro término que se llama presión arterial elevada, en donde el punto de corte para la presión en el consultorio es 120/139, la diastólica 70/89, el monitoreo en casa 120/134 de sistólica y diastólica 70/84. Aquí, a pesar de que no es normal, por sí sola la elevación no amerita tratamiento farmacológico, pero aquí hay que tomar otros factores de riesgo para ver si el paciente se beneficia de darle terapia farmacológica. Algo importante es que con una sola medida no es suficiente. El diagnóstico de hipertensión requiere la confirmación por ejemplo, si en el consultorio nos sale 140/90 la primera vez que vemos a esa persona, eso no es suficiente para el diagnóstico. Entonces podemos hacer algo. Mandar al paciente que él con un aparato eh, que esté autorizado por la Sociedad Europea de Hipertensión o por la FDA, se mida la presión y nos haga como un registro, o podemos mandarle el mapa y medirla durante un día para ver si es hipertenso o no, o medirle mínimo en otra ocasión en la consulta que esté alto para hacer el diagnóstico. Entonces, con una sola toma no se hace el diagnóstico. Eh, Doctor, tengo y una pregunta. esa segunda toma sería en 4 semanas. Ajá, ¿qué? ¿Puede valer la diapositiva anterior para hacer la pregunta? Ajá. Ajá. Que en el de presión elevada, o sea, ¿cuál otro factor es? O sea, tipo, ¿tendría que tener una patología cardíaca de base para considerarla o qué otros factores? Puede ser una patología cardíaca, pero aquí están, son estas, Ah, sobre todo. Que tenga una patología cardiovascular que incluya enfermedad aterosclerótica, falla cardíaca, enfermedad renal, daños a órganos mediados por ese aumento de presión, diabetes y hipercolesterolemia. ¿Ok? Es eso. Y como les decía, si hay que tomar de nuevo, si va a ser en consultorio, hay que tomar la presión de nuevo un mes después. eh, un mes después. Eh, Como les dije, siempre usar dispositivos aprobados por la FDA o por la Sociedad Europea de Hipertensión. En la primera consulta hay que tomar la presión en ambos miembros superiores, sobre todo para descartar, perdón, coartación aórtica o Takayasu, ese tipo de hipertensiones que no son frecuentes. ¿Ok? Muy bien. Eh, ¿cómo, cómo el paciente se toma en la estrategia de que el paciente se tome la presión con un aparato, un dispositivo, un baumanómetro validado? eh, no, perdón, este es el mapa. El mapa, espérame, ¿este es el mapa? ¿Cuál es? Ajá, sí, ajá. Sí, este es el mapa, perdón. En el mapa
Ese dispositivo se va a usar durante un día, ¿ok? De este día, obviamente el paciente se mueve frecuentemente. Entonces hay mediciones que no son como, que no se pueden leer. Entonces, debe haber, para que tenga ese criterio de calidad, debe tener mínimo 70% de esas mediciones que se puedan interpretar. Ese mapa está tomando la presión cada 15 a 30 minutos durante el día y cada media hora a una hora durante la noche. Eso hay que explicárselo muy bien al paciente porque obviamente él se va a asustar si de repente siente que ese dispositivo se empieza a inflar y a desinflar frecuentemente. Este es un estudio que generalmente nada más, o sea, lo colocamos los cardiólogos, no es como un estudio de, de atención primaria, pero obviamente si alguien de atención primaria considera que un paciente lo necesita, obviamente le puede mandar su interconsulta al cardiólogo y seguramente se lo va a poner. Y este es más accesible, que es la medición con dispositivos autorizados para medir la presión de manera ambulatoria. Hay que instruir al paciente de que debe estar en una habitación silenciosa y debe estar en reposo durante mínimo 5 minutos. Debe apoyar el brazo en algo y debe estar tanto el brazo como la espalda, o sea, debe estar en reposo. A veces ustedes le dicen, le pueden decir a los pacientes, oiga, haga como un diario de la presión. Bueno, ese diario se hace de la siguiente manera. Se toma la presión una vez, hay que tomarlo siempre 2 veces y hacer un promedio, ¿ok? Esa es la medición que vale, el promedio de 2 veces separadas por 1 a 2 minutos. Y se deben tomar mediciones 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, tarde-noche, por 3 días. No, mínimo 3 días hasta 7 días, perdón. Entonces se fijan, o sea, hay un estándar de cómo es que uno le manda al paciente que se tome, que haga ese diario de las presiones para ver si es hipertenso o no. Entonces, obviamente, él debe registrar todo en ese día. ¿Ok? Obviamente, si hacemos un mapa, no vamos a necesitar este. Este lo necesitaríamos si no podemos hacer un mapa. Por ejemplo, de esta estrategia podrían variarse ustedes para diagnosticar un hipertenso. ¿Ok? Y como sabemos que es hipertenso, agarramos todo ese diario, lo promediamos y si da más de 135/85 es hipertenso. Ajá, mucho mejor. Entonces, eh, es ese grupo de pacientes con presión elevada que vemos aquí. Otra cosa, a la población general, ¿cómo, cómo les hacemos su tamizaje de hipertensión? Todo adulto menor de 40 años se le debería tomar la presión mínimo cada 3 años. Todo adulto de 40 o más años debería tomarse la presión cada año, independientemente que sea hipertenso o no. O sea, este sería nuestro tamizaje, ¿ok? Y bueno, como dijimos, el grupo de presión arterial elevada, hay algunas características que nos habla de que a pesar de que no llega al 140/90 o al 135/85 con monitoreo ambulatorio, pueden requerir tratamiento. Esto es en base a otros riesgos, otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Ok? En cuanto al tratamiento, obviamente se necesitan cambios del estilo de vida. La recomendación de ejercicio de siempre, 150 minutos por semana de ejercicio de moderada intensidad o 75 minutos por semana de ejercicio vigoroso. Siempre hay que ir aumentando la actividad física, hay que evitar el sedentarismo. Eh, los ejercicios isométricos también pueden ayudar. Y los ejercicios dinámicos de resistencia también pueden ayudar. O sea, básicamente todos los ejercicios. En cuanto
a ¿qué les diré? Como alimentos y ciertos productos de consumo, se sugiere incrementar la ingesta de potasio, hay que optimizar el peso, reducir la sal, reducir el alcohol. Si se fijan, aquí no viene como tómese una copa de alcohol ni nada, de vino, porque esas estrategias se han visto que tristemente es difícil que las personas la sigan y casi siempre terminan en abuso de alcohol que termina siendo peor. Y no fumar. Si ya tenemos ya sabemos qué tan frecuente es la hipertensión, ya sabemos la epidemiología cómo está, ya sabemos algo de fisiopatología, ya sabemos cómo diagnosticarla. Ahora que la diagnosticamos, ¿qué estudios debemos pedirle? Hay unos estudios que son de rutina y otros opcionales. Los de rutina, si se fijan, son estudios generales. Glucosa, hemoglobina glicosilada, lípidos, sodio, potasio, hemoglobina, pruebas de función tiroidea, hemoglobina, calcio, proteinuria. Hay que ver, la proteinuria se podría ver con el radio o relación albumina-creatinina, urianálisis, creatinina, electro. Y en ciertos casos, ecocardiografía y otros estudios dependiendo de eh, qué se encuentre. O sea, dependiendo de la sospecha clínica. Y bueno, obviamente el 90% de los casos de hipertensión se deben a esa etiología multifactorial que es compleja, no hay que buscarle más, nada más hay que darles tratamiento y optimizar lo más que se pueda su estilo de vida y todo. Pero hay un 10% que es provocado por enfermedades que se llama hipertensión arterial secundaria. Depende de la literatura, va desde el 10 al 35%, pero eh, como que históricamente este número es como más fácil de aprender y con los algoritmos habituales es lo que se encuentra. Y este incluye el hiperaldosteronismo primario, hipertensión renovascular, feocromocitoma paraganglioma, apnea obstructiva del sueño, enfermedad parenquimatosa renal, síndrome de Cushing, enfermedad tiroidea, hiperparatiroidismo y coartación de la aorta. Entonces, se fijan, hay ciertos estudios, por ejemplo, eh, si se fijan en el abordaje, se piden hormonas tiroideas, con eso ya lo podemos descartar o confirmar. En el abordaje se pide calcio, igual con eso se podría como hacer un tamizaje. La coartación de la aorta, pues la sospecharíamos con hallazgos clínicos y con diferencia de pulsos de ambos brazos, de presión perdón, de ambos brazos. La apnea obstructiva del sueño, para el tamizaje se usan ciertos cuestionarios y para el diagnóstico la polisomnografía. La enfermedad parenquimatosa renal la sospecharíamos o la diagnosticaríamos con los estudios de creatinina y eso que pidiéramos inicialmente. Y obviamente en algún momento, y la proteinuria, y en algún momento le pediríamos un ultrasonido renal si es que lo tiene. Y estas dos de acá, estas tres, perdón, hiperaldosteronismo primario, impresión renovascular y feocromocitoma, y síndrome de Cushing por clínica, obviamente. Para estos tres, casi siempre los diagnosticamos cuando hay hipertensiones resistentes. De hecho, el feocromocitoma se caracteriza por, le dicen como hipertensión como en picos, pero eso es poco probable. A veces cuando tenemos un resistente, entonces también empezamos a buscar estos casos, ¿ok? Y esta es una tabla que no se tienen que saber, obviamente, pero para que vean las causas genéticas que son raras, que son las que provocan variables monogénicas, un montón de cosas complejas, ¿sí? ¿Y en qué pacientes sospechar hipertensión secundaria? Hay una tabla, no se la tienen que saber, solamente eh, eh, ¿qué les diré? Con el abordaje habitual, uno puede detectar la mayoría y con esto, cuando hay una hipertensión resistente también o de difícil control, habría que buscarlo.
Dependiendo de la edad, es dependiendo de la edad, son las diferentes probabilidades de que haya un tipo de hipertensión, ciertas causas de hipertensión secundaria. Y obviamente, ¿por qué el tratamiento? Porque cada reducción de la presión sistólica de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica disminuye menos de 20% la mortalidad cardiovascular, menos, 17% la enfermedad coronaria, 27% los strokes isquémicos, 28% la falla cardíaca y 13% la mortalidad de cualquier causa. Entonces, por eso se deben tratar. ¿Cuáles son las metas? Aquí, si se fijan, no hay como una meta en sí. Si se fijan, lo que tradicionalmente se ha... bueno, aquí en estas imágenes vemos lo que ya hemos visto. Hipertensión sistólica elevada. Aquí solo se enfocan en lo sistólico, que casi siempre es lo que manejamos, eh, usamos como guía para el tratamiento. Esto ya lo sabemos. Pues se fijan, la meta. Ujú. Aquí vamos a ver que casi siempre es abajo de 140. Eso es lo que tradicionalmente siempre ha sido la meta, 140-90, abajo de eso estamos bien. Pero en el 2017 salió un estudio en donde fueron más agresivos, llevaron a los pacientes a 120, 120-80, 120-70, y se dieron cuenta que les iba mejor que con esta meta de 140-90. Entonces, han habido muchos estudios de tolerancia, de adherencia, bla, 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 bla. Y la recomendación ha quedado entre esas dos. 120, 129 de presión sistólica. Es la recomendación clase 1. Pero si lo puedes llevar a 120 sin muchos síntomas ni ningún efecto adverso, está bien. Pero lo ideal es esto. ¿Ok? Y bueno, depende. Hay pacientes que ya, o sea, imagínense a un paciente encamado o sea, alguien que ya no se mueve, que su expectativa de vida es corta y tiene 160, no sé, 160, 90. Y ustedes dicen, no, él es hipertenso, hay que llevarlo a 120, o sea, no vale la pena. Entonces siempre hay que eh, evaluar a ese paciente se le podría dejar ser menos estricto. Siempre hay que individualizar, ¿ok? Una pregunta, doctor. Ajá, Puede ser una pregunta un poco trivial, pero ¿cuál es la ajá. presión más alta que usted ha visto? Ok, ok. Uf, déjame hacer memoria. Yo he visto como de 280 por ahí es histórica más o menos. Sí, 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 sí. Pero es variable porque hay pacientes que ya tienen, no sé, 200 o algo y ya tienen una complicación. En los que se ven la presión, en los que he visto las presiones más altas son en pacientes nefrópatas. Ellos como que tienden a ser súper hipertensos porque tienen, aparte de toda la fisiopatología de la hipertensión y la parte renal, luego también tienen retención de líquidos, entonces se ponen más hipertensos, pero ellos generalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí esta sí va a ser pregunta de examen. Ya que sabemos todo esto, ¿cómo vamos a empezar a tratarlos? Y si se fijan, estas son las guías de 2024, ¿ok? Entonces, fíjense, a diferencia de lo que ustedes les han visto o les va a tocar ver, a los pacientes generalmente se les inicia con dos fármacos, de una, casi siempre que son de la misma tableta, y es una recomendación clase 1. Puede ser un IECA con calcio antagonista, o un ARA2 con calcio antagonista, o un IECA con diurético, o un ARA2 con diurético. Esas son las combinaciones más aceptadas. Eh, y a dosis bajitas, se empiezan a dosis bajas. Hay un subgrupo de pacientes en los que se les podría empezar monoterapia, que básicamente son los pacientes que entran en la categoría de hipertensión elevada.
Ajá, los que no son hipertensos, sino hipertensión elevada, y ciertos pacientes que tienen riesgo de hipotensarse, como los de fragilidad moderada severa, eh, hipotensión ortostática y mayores de 85 años. Pero entonces se fijan, la mayor cantidad de la población necesita dos antihipertensivos a dosis baja. Hay que vigilarlos y en 1 a 3 meses reevaluarlos, de preferencia un mes. Si no están controlados, entonces en vez de empezar a subir esa doble terapia, se inicia triple terapia. Entonces, en una sola pastilla, eso es en el mundo ideal, recuerden, mundo ideal. En una sola pastilla se ponen 3 medicamentos a dosis baja, que básicamente serían IECA con calcio antagonista y diurético o ARA2 con calcio antagonista y diurético. Aquí mencionan el betabloqueador porque el betabloqueador tiene ciertas indicaciones, aparte de la hipertensión, como para angina, después de un infarto o falla cardíaca. Acuérdense que el betabloqueador es uno de los medicamentos que más disminuye la mortalidad en falla cardíaca. O para el control de ritmo, acuérdense en las taquicardias, siempre menciona el betabloqueador. Para el control de frecuencia, perdón. Entonces ahí, o sea, si tiene alguna indicación de eso, obviamente lo agregaríamos porque mataríamos 2 pájaros de un tiro. Pero si no tiene eso, entonces nos vamos con este algoritmo aquí. Y si no se controla, entonces ya con esos 3 medicamentos a dosis baja, entonces vamos subiendo las dosis de esos 3 medicamentos hasta llegar a la dosis máxima. ¿Sí? Entonces puede llegar un momento en el que tengamos dosis máxima de IECA, calcio antagonista y diurético, o dosis máxima de ARA2, calcio antagonista y diurético. Si a pesar de esto no se controla, entonces el paciente puede tener una hipertensión resistente. Cuando ustedes tienen una hipertensión resistente, aquí es donde hay que referirlo, ¿ok? Se refiere a los pacientes que tienen hipertensión resistente. Hay otras indicaciones de hipertensión de referir, pero esto, o sea, ustedes pueden hacer todo este camino antes de referir. Esto sí les va a tocar a ustedes, yo les diría que tengan esa tabla ahí muy a la mano y van a manejar cómodamente a los pacientes hipertensos. Ustedes se van a dar cuenta que tristemente en Panamá, en el sector público, casi no hay medicamentos combinados. Entonces, yo lo que les recomiendo es siempre usar medicamentos que sean de una sola toma. Por ejemplo, de los IECA está el captopril que se toma cada 6 horas. Nunca usaría ese. Usaría un lisinopril que es una vez al día, un amlodipino que es una vez al día y una indapamida quizá que es una vez al día. Les pueden decir a los pacientes que se tomen las 3 pastillas juntas y eso mejora la adherencia. Y serviría como un combinado like, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los pacientes que tienen hipertensión resistente se benefician de añadirles espironolactona porque muchos de esos resistentes, algunos tienen hiperaldosteronismo primario y la espironolactona serviría para eso, ¿ok? Y obviamente está la posibilidad de que el paciente no tenga buena adherencia, entonces siempre hay que ser muy insistente, hacer bien nuestro interrogatorio para no estar diagnosticando un pseudo resistente. Y aquí está la puse, es básicamente lo que vimos, pero lo que quiero que sepan es qué porcentaje se controla con estos tratamientos. Cuando con 2 fármacos generalmente se controla el 60%, con 3 fármacos el 90%, o sea, se fijan. Luego pueden ustedes pensar, o los pacientes, no doctor, es que tengo 3 medicamentos para la presión, eso no, ¿cómo se llama? Eso está fuera de lugar, no sé. Pero miren, o sea, el 60% de los pacientes se controla con 2 medicamentos, solo el 60%. O sea, el otro 40% va a requerir o 3 medicamentos o va a ser un resistente. ¿Ok? Entonces, acuérdense, esto bien importante, más de lo mismo.
Y bueno, para la hipertensión resistente está la espironolactona. También se puede agregar otro diurético, un alfa bloqueador o un beta bloqueador. Pero esos sí serían eh, pacientes para referir. Y bueno, obviamente también hay que tener en cuenta que eh, mm, hay hay antihipertensivos que sirven para otras cosas. Entonces, obviamente si, por ejemplo, alguien tiene falla cardíaca, es obvio que va a tomar perdón, beta bloqueador para la falla cardíaca, y ECAS o ARA-2 si es que no toma Vimada, y espironolactona. Entonces, si se fijan, hay que también ajustar los medicamentos a las comorbilidades que tenga el paciente para ver si le dan otro tipo de beneficio. Y algo importante, si se fijan, siempre viene IECA o ARA-2, IECA o ARA-2, IECA o ARA-2, no ponen como uno sobre otro, pero hay ciertas revisiones sistemáticas que demuestran, hay algunas que son neutras, pero hay unas que demuestran que el IECA, por ejemplo aquí, este de 2017, los IECA han demostrado mejor eficacia en la reducción de eventos cardiovasculares y en todas las causas de muerte comparado con los ARA-2. Aquí se fijan, eh, los pacientes que tienen, o sea, los pacientes que toman IECA, no cambia la incidencia de FA, o sea, en FA es igual. Aquí en este otro metaanálisis de eventos cardiovasculares y mortalidad, los IECAS reducen la mortalidad por todas las causas y los eventos cardiovasculares. Y los ARA-2 solo el riesgo combinado. Entonces se fijan, como que la evidencia, esta también, se fijan, los IECAS disminuyen la mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares mayores, mientras que los ARA-2 no. Entonces como que la evidencia apoya a que, a pesar de que tiene el mismo grado de recomendación, deberíamos usar los IECA primero. Pero ustedes van a ver, si tienen familiares con hipertensión, van a ver que casi todos tienen irbesartán, muchos tienen irbesartán seguro, y otros ARA-2. Pero yo, viendo esa evidencia, miren, o sea, eso no lo estoy inventando, viendo la evidencia, sería mejor empezar un IECA, o sea, le damos más beneficio a los pacientes. Obviamente, en cuanto a efectos adversos, los ARA-2 sí ganan, porque son ligeramente mejor tolerados. Obviamente, los IECAS dan más tos que el ARA-2. Entonces, a los ARA-2 tienden como a dar más posibilidad que el paciente tenga más apego, porque obviamente si al paciente toma un medicamento y le da tos, pues lo va a dejar, ¿no? Entonces yo creo que eso es solo cosa de comunicación. Si uno le explica bien a los pacientes Doctor, que una eso, consulta. que eso puede eh, pasar. Ajá. y los pacientes que solo les mandan IECAS. ¿Cómo? Como monoterapia. Sí, correcto. ¿Hay alguna, puede, eh, no sé, complicarse el cuadro o ellos se pueden mantener así pues por el resto de su vida si no se Mira, complican? ahí es lo que yo les digo de esto. O sea, en teoría, la mayor parte de los pacientes, si es que no cumple estos tres criterios, que sea solo una presión elevada, no hipertensión, que no esté frágil, que no tenga hipotensión ortostática o que no tenga más de 85 años, debería tener una combinación. Entonces, ese paciente quizá a dosis baja, esa persona que tú dices, quizá se beneficiaría más de un combinado que tenga IECA, sí, pero algo más a dosis baja. Por ejemplo, un calcio antagonista. Generalmente, aquí en Panamá hay uno que venden hay varios, pero de los que más se usan es uno que tiene perindopril y amlodipino. Entonces, en Entonces, teoría deberíamos, o sea, esa persona debería tomar, es que esa persona es mi mamá, entonces ajá, esa persona ajá, debería tomar un calcio antagonista además de el IECA que ella toma, no solo ajá, el pero IECA. exacto, pero a dosis baja. Ujú. Ok, O sea, no, sí, gracias, dosis doctor. baja. Pero ¿está bien controlado o no? Sí, está bien controlada. Solo que una Ok. medicina interna le dijo que tomara lisinopril, o sea, Ujú. ya de por vida, pues, pero yo siento, o sea, ahora dando esta clase me entra esa duda.
Sí, mira, ahí, por ejemplo, mira, o sea, si lo único que yo te recomendaría con ella es hacerle un mapa. O sea, sería bueno hacerle un mapa para estar seguros o que se haga este monitoreo, el de casa, este de aquí, para estar 100% seguros de que esté bien. Ujú. Pero, ¿cómo te diré? Pero en teoría a ella se le tuvo que haber iniciado con esto, de doble fármaco a dosis baja. Ahora, algo sí es cierto siempre en la vida. O sea, si ella está súper controlada, ya solo con un fármaco y lo tolera bien, o sea, quizá no sea la mejor opción cambiárselo. No sé si me explico. Sí, entiendo, doctor. Ajá, pero ya en la actualidad, si tu mamá hubiera llegado con cualquiera de nosotros, le haríamos esto. O sea, doble terapia, dosis bajas. Perdón, dos fármacos a dosis baja. Y otra cosa más, pero el IECA pero qué bueno que le empezaron IECA y no era dos, por lo que les dije. Y lo de que es de por vida es cierto, es lo que les digo. Es muy importante tener un buen diagnóstico porque la hipertensión no, es crónica, la va a tener siempre y no se cura. Entonces debe tomar en cuanto deje de tomar el fármaco, no se le eleva la presión. ¿Ok? No sé si quedó Gracias, doctor. contestada tu pregunta. Sí, De muchas nada, de gracias. nada, de nada. Y bueno, en las guías europeas de hipertensión del 2023 vienen unas indicaciones para, para referir a un especialista. Entonces yo les digo que las tengan a la mano, porque si no las tiene, ustedes saben que son pacientes que ustedes pueden manejar sin ningún problema, ¿ok? O sea, cuando van un hipertenso no tienen por qué asustarse, ustedes lo pueden manejar. Nada más sabiendo esto, ¿no? De que hay ciertos casos que hay que referir, como estos, y, y teniendo en cuenta lo que les dije del tratamiento, ¿ok? También hay estudios que comparan qué, qué combinaciones son mejores. Ujú. Y, eh, y en realidad la combinación que más baja la presión, que se fijan, la combinación que como que ha demostrado ser más útil, es esta de IECA con calcio antagonista. Si se fijan aquí disminuye el 16% de los eventos cardiovasculares. Y en este otro estudio que lo comparó con, en vez de calcio antagonista con diurético, igual disminuye los eventos cardiovasculares. Entonces yo siempre diría que esta debe ser la combinación inicial si no hay ninguna contraindicación y explicar al paciente que puede tener tos y que si tiene tos obviamente se le puede cambiar de medicamento. Es muy diferente a cuando uno les explica que puede pasar eso y pasa, van a estar tranquilos, a que uno no les diga y de repente empiecen a tener tos. Lo que van a percibir es que los medicamentos le hacen mal y no van a querer tomar nada. Entonces siempre la comunicación es muy importante. Ujú. Doctor, una pregunta. Ajá, sí. ¿A esos pacientes se les puede mandar antitusivos? En ese caso, no, porque esa es una tos que mientras tomen el medicamento la van a tener. Sí, obviamente sí les puede mejorar, pero en ese caso sí es mejor cambiar a un ARA2 que no le va a dar ese problema, sin duda. Y acuérdense que eso es por el metabolismo de bradicininas. Entonces, mientras tengamos en ese paciente, mientras esté con el IECA, va a tener esas bradicininas altas y va a estar tosiendo, siempre. Entonces, ahí sí, obviamente, sería mejor darle un ARA2 y, ajá, básicamente. ¿Ok? Ah, y la incidencia de ese efecto es 10%. O sea, uno de cada 10 va a tener tos. ¿Ok? Y bueno, acuérdense que hay ciertas contraindicaciones para los medicamentos, algo bien importante. Obviamente, acuérdense lo que yo les dije de los IECAS, pero fíjense, los IECAS están contraindicados en embarazo. Si no me equivoco, son
creo que son teratogénicos. Entonces ahí también, a pesar de que las guías nos dicen que los IECA son la primera línea y los ARA2 también, o sea, a lo mejor si se encuentra una mujer joven, puede que no sea el mejor medicamento. No, no es el mejor medicamento. Entonces quizá ella, si es una mujer joven, se puede beneficiar más de calcio antagonistas, que son seguros en el embarazo, y quizá de beta bloqueador, que también son seguros en el embarazo. El diurético también no se debe usar en el embarazo de preferencia. Entonces todo como que se va, perdón, se va individualizando. ¿Ok? Y bueno, la hipertensión resistente, ¿cuál es la hipertensión resistente? Es la que tiene una presión, o sea, tenemos presión de 140/90 a pesar de 3 medicamentos a la dosis máxima tolerada que incluya diurético. Esta es pregunta de examen, ¿ok? Apréndansela. Pregunta de examen. Las preguntas de examen van a ser esta, lo de los porcentajes, lo de los diagnósticos y lo de estos pasos. Se empieza con dosis baja de 2, luego se reevalúa en 1 a 3 meses, dosis baja de 3, luego se reevalúa y esos 3 se van subiendo a dosis máxima. ¿Ok? ¿Mm? Perdón. Perdón. Y como les dije, esto es la hipertensión resistente. Aquí, bueno, les voy a mencionar, pero esto sí no les va a tocar verlo. Pero ya, o sea, usted tiene hipertensión resistente, es muy importante reconocerla para que de una vez refieran a ese paciente a un centro de hipertensión, un hospital de tercer nivel, pues aquí. Y bueno, ahí se encargarán de ver si en realidad es resistente o no. Se optimizarán los medicamentos, se agregará espironolactona. Y al final, si se fijan, se le van a poner casi de todos los fármacos que quedan para tratar la presión: clonidina, alfa bloqueador, espironolactona, bla, bla. Y se fijan, hay una terapia intervencionista que se llama denervación renal. La denervación renal, creo que ahorita, no estoy seguro, pero creo que nadie ha hecho aquí en Panamá, pero eh, nosotros en el San Tomás hay el equipo, no hemos hecho todavía ninguna, tristemente, pero es porque no nos refieren a los pacientes. Pero estoy seguro que hay un montón de pacientes que pueden beneficiarse de la denervación renal. El problema de la denervación renal, si se fijan, es recomendación clase 2B, pero sinceramente en ciertos pacientes funciona y no está de más intentarlo si es que no hay más herramientas, ¿no? Eh, los pacientes que tienen falla renal eh, tienen como un portafolio más reducido de medicamentos. Aquí hay como un flujograma de cómo manejarlos. A los que tienen menos de 30 mililitros de depuración, a los que tienen más de 30. Algo importante es que esto sí ténganlo porque puede que les toque rotar en alguna sala de nefrología y mínimo que sepan qué medicamentos pueden dar, ¿ok? Eso para el examen yo no lo voy a preguntar, pero les puede ser útil si caen en alguna sala de nefrología. Y la denervación, ahí está porque sale así. La denervación renal, algo importante, las recomendaciones clase 1, se debe hacer una decisión compartida y explicar bien eh, el objetivo de la terapia, y solo debe ser realizada en centros especializados que garanticen una selección y elegibilidad apropiada del paciente. Y básicamente la denervación renal, esta es como la imagen más representativa. Es un catéter, este es un catéter normal, y detrás de ese catéter viene un electrodo que tiene varios polos, son estos dorados, son de oro, por cierto. Y lo que hacen es, eso quema, hace como una ablación de radiofrecuencia. Y en teoría lo que hace es quemar los nervios del sistema simpático en las arterias renales. Así es como queda dentro de la arteria, si lo vemos como un corte axial.
Y en teoría eso disminuye el efecto simpático de la hipertensión. Ujú. Eh, ajá. Otra cosa importante es de que, a ver, sí, ya casi terminamos. Creo que queda poco tiempo. Ya casi terminamos. Bueno, ya sabemos, creo que ya con esto queda claro cómo manejar la hipertensión, pero acuérdense que hay algo que se llaman crisis hipersensivas. Ahora actualmente se le llama elevación severa de la presión arterial. Y cuando tenemos una elevación severa de la presión arterial, hay que evaluar si hay daños a órgano blanco. Este HMOD significa daño a órgano mediado por hipertensión. Ujú. Entonces, siempre hay que buscar eso. Generalmente se manifiesta de esta manera en las embarazadas como una eclampsia, un preeclampsia o HELP, disección aórtica, edema agudo de pulmón, un infarto, encefalopatía hipertensiva o hipertensión maligna con o sin. Hipertensión maligna se refiere como a retinopatía aguda por hipertensión con o sin falla renal. Entonces, si el paciente, el punto de corte para esto es 180, 110, ¿ok? Entonces, si tiene 180 o 110, pero en 180 sistólica 110, hay que buscar que no tenga daño a órgano blanco. Esto lo vamos a hacer obviamente con la historia clínica, la exploración física y con algunos estudios estándar, que son estos. Y dependiendo de la clínica del paciente, se pueden pedir ciertos estudios como muy específicos a lo que sospechemos. La pregunta de examen de emergencia hipertensiva, que es cuando hay daño a órgano blanco. Emergencia hipertensiva, daño a órgano blanco. Cuando hay hipertensión más de 180, 110, pero no hay daño a órgano blanco, tradicionalmente se le conoce como urgencia hipertensiva, pero el término más apropiado actualmente es hipertensión severa asintomática, ¿ok? Pero como que el término que ya se acuñó hace tiempo es urgencia hipertensiva, igual uno lo sigue usando. Pero a lo que vamos es a esto. El tratamiento de emergencia hipertensiva es, obviamente, siempre, sea urgencia o emergencia, hay que hacer estos estudios. Si tiene daño a órgano blanco, hay que usar estos medicamentos. ¿Cómo decidimos qué medicamento usar? Depende de qué otros problemas tenga. Pero hay algo bien importante y es lo que va a ver en el examen. Todo es IB. Fíjense, IB, 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 IB. ¿Ok? Es frecuente que... y miren los medicamentos. Esmolol, metoprolol, labetalol, fenoldopam, clebidipino, dalcaripino, nitroglicerina, nitroprusiato, enalaprilat. A mí nunca me tocó usarlo, urapidil, clonidina, fentolamina. Bueno, en Panamá tenemos, el más disponible es labetalol. Hay nitroglicerina también. Y hay nicardipin. En alaprilat creo que en algunos privados hay. Y metoprolol también hay. Y esmolol también hay. Entonces, van a ver, no sé por qué luego a veces hay como unas combinaciones raras de furosemide y cosas así que no tienen razón de ser. Es esto, nada más. Y es IB. Entonces, si tiene emergencia hipertensiva es IB. Obviamente, ¿qué medicamento escogeremos? Hay que ver la disponibilidad y también qué problema, qué daño órgano blanco está presentando. Si se fijan, si es evento coronario agudo, nitroglicerina, labetalol. Si tiene edema agudo de pulmón, nitroglicerina, nitroprusiato, o sea, va dependiendo. Si es disección aórtica, es molol con nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipino, o sea, depende. Entonces, esto es bien importante que lo tengan a la mano.
y esto también. Y si es, aquí acuérdense, este también va a venir de preguntas, 180, 110, ese es el punto de corte para crisis hipertensiva. Y otra cosa, también la meta de reducción de la presión depende del problema que tengas. Si es infarto, si es edema agudo de pulmón, si es disección aórtica, hay que bajarla de golpe, 140, 140, 120. Si es problema cerebral, se baja despacio en la primera hora, 20 a 25% de la presión media. ¿Ok? Y otra cosa que deben saber también es, bueno, si no tiene órgano, una crisis hipertensiva sin daño a órgano blanco, es ajuste de antihipertensivos orales, nada más. Eso sí, se citan a los pacientes al día siguiente, o sea, hay que darles un seguimiento estrecho, pero no necesitan nada IV. Y les va a tocar también que luego omiten, pues estén en el internado, que omiten cirugías por hipertensión. Obviamente, los pacientes que van a una cirugía, generalmente no eh, se les busca algún daño a órgano blanco si son hipertensos, pero generalmente no se quitan los medicamentos. Ellos se toman los medicamentos la mañana de la cirugía con el agua suficiente para tomarse los medicamentos y ya. Algunas veces les pueden quitar los IECAS, ARA2-diuréticos, pero igual se pueden dejar, o sea, pueden ser las dos opciones. ¿Por qué dicen que hay que quitárselos? Que para no tener trastornos hidroelectrolíticos. Pero en las guías de evaluación preoperatoria de cardio les va igual, o sea, es mejor dejárselos. Y la única cifra que evita que se opere es que tenga 180, 110, o sea, una crisis hipertensiva. Si llega al SOP, tiene crisis hipertensiva, se disuelve la cirugía. Si tiene 160, 100, 140, 90, 150, eso no pasa nada. Se fijan, la que difiere cirugías es 180, 110. Pero les va a tocar ver que a veces con cualquier cosita luego quieren omitir las cirugías. Y bueno, básicamente es lo que es la clase de hipertensión. No sé si tengan alguna duda. Traté de hacerla lo más práctica posible. Espero les sirva. Es reciente, toda la información es reciente. Son de las guías europeas de la Sociedad Europea de Hipertensión de 2023 y de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología 2024. O sea, es lo más nuevo, lo más nuevo que hay. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿podría repetir de nuevo las indicaciones para la cirugía? Sé que mencionó que en 180, 110 no se debe admitir al paciente a cirugía. Ajá, ajá, exacto. Esa es la cifra. Déjame buscarlo de nuevo, disculpa. Ahí voy. Voy. Espérame. Ahí voy. Creo que ya me ven ahí, ¿no? Espérame, ahí está. Espera, aquí. Entonces, mira, 180, 110 no se opera, ¿ok? O sea, hay que omitir la cirugía. Lo otro es que generalmente no se suspenden los antihipertensivos al día de la cirugía, pero se puede considerar suspender el IECA, ARA2 o diuréticos, y esto con la premisa de que eso pueden causar alteraciones de los electrolitos, sobre todo de potasio, y que tal vez es una complicación. Pero igual puedes hacerlo. De hecho, si te fijas, en pacientes seleccionados, yo les recomiendo que no los quiten, excepto, no sé, si le hacen un estudio de la hipercalemia, bueno, le quitan el IECA. Pero si no, o que tenga espironolactona y tiene 5 de potasio, 5, 5.5, obviamente ahí lo quitaríamos, pero si está todo bien, no hay que quitarlo, ¿ok? Y ustedes, para evaluarlo o algo, pues le toman los estudios del abordaje de daño mediado por hipertensión, daño órgano blanco mediado por hipertensión. Si todo está bien, la presión está bien, eh, que tome sus medicamentos el día de la cirugía y que se opere, no hay problema. No sé si me explico, ¿quedó más claro? Sí, gracias, profe.
De nada, de nada. Ah, entonces dijeron que hay que tomarnos la foto, ¿no? Sí, chicos, enciendan la cámara rapidito, por favor. Doctor, mientras una preguntita así Ujú, bastante trivial también. En Panamá es muy claro. común que las personas tomen ajo para la presión. Ujú, He escuchado sobre eso, pero al inicio que ujú. estábamos discutiendo como los cambios en el estilo de vida y lo que debían consumir y tal, pues no estaba el ajo. Ajá. No, fíjate que yo sepa, no hay ningún efecto en sí del ajo como antihipertensivo. Ya ves que luego también hay muchos, ¿cómo te diré? Como muchos, no sé, como modismos que se van como heredando ahí entre familias y eso. Hay algunas tablas donde te viene, por ejemplo, no sé, si disminuyes tu consumo de sal de tanto a tanto, te baja la presión tanto. Si haces ejercicio, te baja tanto. Si no consumes alcohol, te baja tanto. Pero, pero siempre que ves todo eso son efectos mínimos. Siempre viene 2, 3 milímetros de mercurio de presión sistólica, entonces nunca es suficiente para controlarte. Entonces yo lo que creo, estoy convencido y creo que debe ser así. Se puede hacer todo ese tipo de cosas, pero siempre con fármacos, porque al final sin los fármacos no te vas a poder controlar y los fármacos ya son de por vida. Obviamente, si el paciente luego, no sé, a los 80 años, o sea, tomó antihipertensivos toda su vida, a los 60 años te empieza a hacer hipotensión ortostática, pues ya tendrás que ir disminuyendo. Pero si no, eso es lo que les va a mejorar su sobrevida, ¿ok? Y recuerden siempre, por eso de lo más importante es hacer el diagnóstico, porque si ya o sea, cuando se le empiezan los antihipertensivos ya es para siempre. Entonces hay que estar bien seguros del diagnóstico. O sea, lo que sí no se vale es, y es frecuente que se haga aquí, no sé por qué, tome amlodipino o captopril, no sé por qué captopril, ya les dije que es un problema por la adherencia, se toma 4 o 5 veces no sé, cada 6 horas, son 4 veces al día creo, o 6, no sé cuántas, un montón. Eso da una adherencia pésima, obviamente. Pero no se vale recetarlos de que no, tómelo 20 días y vemos. O sea, si es hipertenso no se le va a quitar en 20 días. Es una enfermedad crónica. Entonces es bien importante hacer el diagnóstico bien, porque ya cuando tenga la etiqueta, nadie le va a quitar esos antihipertensivos como para ver si era hipertenso o no. Ujú. No sé si me explico. Bueno, nadie que sepa, pues, porque puede haber alguien que no tenga con mucho conocimiento y diga, vamos a quitar los antihipertensivos porque ya cumplió un tratamiento. Eso no se hace. No sé si más o menos quedó claro. Pero las recomendaciones que tienen más evidencia fueron las que te comenté. Y sí, seguramente dentro de todo, siempre bien, en cuanto a la dieta, siempre las dietas como más mediterráneas o más como así estilo vegetarianas, son las que más mejor evidencia tienen en cuanto a mejorar todo, sobrevida, presión, todo, ¿sabes? Tu metabolismo, todo. Ujú. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ay, la balúa roja. Eh, bueno, o sea, en teoría nada de eso baja la presión, nada, sin duda. Al contrario, el alcohol te aumenta la presión, o sea, la balúa roja, sin duda. Y el limón tampoco. Yo siento que eso es algo más, ¿cómo les diría? Como mental que otra cosa. Y bueno, y pónganle ustedes que en la que con suerte hay algún efecto antihipertensivo, debe ser mínimo y debe ser de corta duración, porque ese efecto del limón no creo que dure, se me ha de metabolizar rápido. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ah, sí, yo creo que ya terminamos sin duda. Nada más no sé lo de la foto. eh, ¿Ya se tomó todavía? Ya la tomé, doctor. Ah, perfecto. Entonces, si no tiene ninguna otra duda, hemos terminado. Nos vemos pronto. Oigan, vamos a ver si vemos lo del taller. Eh, Vamos a ver si podemos verlo esta semana. Yo les confirmo. Sería el sábado y bueno, no podemos usar las instalaciones, entonces tendría que ser virtual mínimo este primero. ¿De acuerdo? ¿Ok?
Está bien, doctor. profe, muchas gracias. Sí, doctor. Perfecto. Hasta luego. Hasta Tenga luego. buen día. Gracias. Hasta luego, Igual. doctor, nos vemos. Igual, hasta luego.